Hola, hoy os voy a hablar de algo que está muy extendido y es la idea de que en los zoos se cuidan a los animales y que se realizan labores beneficiosas para ellos. Incluso se comparan con los santuarios de animales. Os voy a leer un relato y espero que después de escucharme pues reflexionéis y lleguéis a la misma conclusión que yo, que no puede ser otra que la conclusión vegana, por la cual el ser humano debe vivir sin explotar a los demás animales. Siempre y únicamente pensando en ellos, porque el veganismo no es una dieta que nos pueda beneficiar, el veganismo no es un estilo de vida que nos pueda traer beneficios a nosotros, no se trata de nosotros, se trata de pensar en los demás, en los que están siendo explotados, se trata de asimilar que tienen un valor, se trata de pensar que merecen un respeto por el simple hecho de haber nacido, por el simple hecho de existir. Dicho esto, os leo el relato y después, pues si os ha gustado, le dais like al vídeo y lo podéis compartir si queréis para que llegue a más gente y podéis darme vuestra opinión con respeto y educación, por favor. Me podéis escuchar también en Spotify y en Podimo porque voy subiendo estos vídeos que en esa plataforma se llaman episodios poco a poco, cada semana. Y también me podéis encontrar en TikTok y en Instagram. Y nada más, esperando que el mensaje vegano se extienda y que llegue a todos los rincones de todas las sociedades del mundo para que cambiemos nuestra mentalidad, para que cambiemos nuestra forma de ver al resto de animales, pues empezamos. Si el veganismo, tal y como lo formuló Leslie Gross, significa poner fin a toda explotación animal, entonces un santuario y un zoológico no pueden colocarse en el mismo plano. Porque uno intenta sacar a un animal del sistema de uso humano y el otro sigue necesitando que ese animal permanezca dentro de él. Cuando se habla de zoológicos y santuarios, muchas personas creen que están ante dos versiones distintas de una misma idea, como si ambos fueran simplemente lugares donde viven animales fuera de su hábitat natural. Pero esa equivalencia no es solo incorrecta, sino también profundamente engañosa. Porque en realidad estamos ante dos modelos éticos completamente opuestos. Dos formas radicalmente distintas de entender qué es un animal y qué derecho tenemos sobre él. Y entender esa diferencia es clave si queremos hablar de veganismo en serio. Y no quedarnos en discursos superficiales centrados únicamente en el sufrimiento visible. El punto central aquí no es reducir el daño, ni mejorar las condiciones, ni hacer más amable el uso de los animales, sino abolir su explotación, lo que implica algo mucho más profundo, que es dejar de considerar que los animales están disponibles para nosotros, para nuestros fines, ya sean económicos, recreativos, educativos o emocionales. Y es precisamente aquí donde la diferencia entre los zoos y los santuarios se vuelve totalmente evidente. Un zoológico es en esencia una institución basada en el uso del animal, aunque ese uso esté revestido de discursos sobre conservación, educación o sensibilización, porque lo que define al zoo no es cómo trata al animal en cada momento concreto, sino el papel que ese animal ocupa dentro del sistema, un sistema donde su presencia tiene una función muy clara: atraer visitantes, generar ingresos, sostener una estructura empresarial o institucional y producir una experiencia para el público. Y los datos lo confirman. En España, los zoos y acuarios reciben cifras masivas de visitantes superando los 15 millones anuales, lo que evidencia que estamos ante una industria consolidada con un enorme impacto económico y social. Y esto no es un detalle menor, porque implica que el animal no está allí por sí mismo, sino porque su presencia genera un valor para nosotros. Y cuando un cuerpo genera valor dentro de una estructura humana, ese cuerpo está siendo utilizado, independientemente de que el entorno sea limpio, de que hayan veterinarios o de que se eviten situaciones de sufrimiento extremo. Porque la explotación no empieza en el maltrato, empieza en el uso. Y en los zoológicos ese uso es estructural, ya que los animales forman parte de programas de intercambio entre centros,
reproducción controlada y exhibición pública, lo que confirma que no son sujetos libres, sino individuos integrados en una red gestionada por humanos para cumplir funciones concretas. Además, los propios zoológicos defienden su existencia apelando a la conservación de especies y a la educación ambiental, argumentando que su valor es imprescindible para proteger la biodiversidad y acercar la naturaleza a la sociedad. Pero incluso si aceptamos que esas funciones existen, todas ellas no veganas, eso no elimina el hecho de que los animales siguen siendo utilizados como medio para lograr esos fines, y eso es lo que no es ético. Lo que desde una perspectiva abolicionista sigue siendo explotación, porque el problema no es solo lo que se consigue, sino cómo y a costa de quién se consigue. Y en este caso se consigue utilizando cuerpos de otros animales como herramientas de concienciación, como si fueran objetos de observación y como elementos dentro de una experiencia de consumo. Frente a este modelo, los santuarios representan una lógica completamente distinta, aunque muchas veces la sociedad los perciba como algo similar, por el simple hecho de que también albergan animales. Pero esa percepción es superficial, porque el santuario no se define por tener animales, sino por no utilizarlos. Y esa diferencia es la diferencia fundamental, ya que en un santuario los animales no están para generar beneficio ni para cumplir una función productiva, sino para vivir, para recuperarse y para existir fuera de la lógica de explotación que los ha llevado hasta allí, porque la mayoría de animales en santuarios proceden precisamente de sistemas donde han sido utilizados, ya sea en la industria alimentaria, en la del entretenimiento o la experimentación. Y llegan a estos espacios como individuos rescatados, no como recursos, llegan como alguien a quien nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar, porque nosotros somos los que le hemos producido ese daño. En España, más de 30 santuarios llevan años reclamando reconocimiento legal, precisamente porque su actividad no encaja en las categorías tradicionales, ya que no son granjas, no son zoológicos y no son negocios, lo que evidencia hasta qué punto el sistema está diseñado para gestionar animales como recursos, pero no para reconocer espacios donde los animales simplemente viven sin ser utilizados. Viven porque son alguien, porque son los demás animales. Y este vacío legal no es casualidad, sino coherente con una sociedad que todavía no ha asumido que los animales pueden existir fuera de una lógica de aprovechamiento. La diferencia en la financiación también es muy reveladora, porque mientras los zoológicos funcionan como estructuras económicas consolidadas que dependen en gran medida de la venta de entradas, del turismo o de actividades de colegios, y de una oferta de ocio que convierte al animal en el eje de la experiencia, los santuarios suelen sostenerse a base de donaciones privadas, de voluntariado, sin cobrar, y sufren enormes dificultades económicas, y además sin el respaldo institucional que sí tienen otros modelos, lo que refleja claramente que uno es un sistema rentable basado en el uso, y el otro es un espacio de resistencia que intenta sacar a los animales de ese mismo sistema. Incluso cuando algunos santuarios permiten visitas o solicitan aportaciones, la lógica sigue siendo muy distinta, porque el objetivo no es generar beneficio a partir del animal, sino garantizar su cuidado. Y eso cambia completamente la relación, ya que el animal no está ahí para ser mostrado, sino para ser protegido. No está para cumplir una función, sino que deja de cumplirla. Y esa diferencia, aunque puede parecer sutil desde fuera, es en realidad la línea que separa la explotación de la protección. Otro punto clave es el sentido mismo de cada institución, porque el zoológico necesita justificar la presencia del animal a través del discurso, ya sea educativo, conservacionista o recreativo. Mientras que el santuario no necesita justificar nada más allá de la vida del propio animal, porque su existencia no está subordinada a un fin externo. Y esto es profundamente disruptivo en una sociedad donde todo tiende a medirse en términos de utilidad, de productividad o de rentabilidad.
Por eso lo que intentamos decir es que el problema de fondo no es si los zoológicos cuidan mejor o peor a los animales, ni si algunos hacen esfuerzos por mejorar sus instalaciones, ni siquiera si contribuyen en ciertos casos a programas de conservación. El problema es que siguen basándose en una idea que el veganismo rechaza de raíz, que los animales están disponibles para ser usados, organizados y exhibidos dentro de estructuras humanas, mientras que los santuarios, con todas sus limitaciones, representan un intento de romper con esa lógica y devolver al animal algo que rara vez se le concede: el respeto, la posibilidad de existir, de vivir sus vidas sin tener que ser útiles para nadie. La sociedad, sin embargo, tiende a difuminar esa diferencia porque resulta incómodo cuestionar prácticas tan normalizadas como ir al zoo con niños, ver animales salvajes en cautividad o asumir que esa experiencia es educativa, cuando en realidad lo que estamos transmitiendo es que los animales pueden ser observados, gestionados y utilizados para nuestro aprendizaje y para nuestro entretenimiento. Y esa es precisamente la base cultural que el veganismo rechaza. Entender la diferencia entre los zoos y los santuarios no es solo una cuestión técnica, sino una cuestión ética profunda, porque obliga a cambiar la pregunta, a dejar de preguntarnos si el animal está bien tratado y empezar a preguntarnos por qué seguimos considerándolo disponible para nuestros fines. Y en ese cambio de enfoque es donde realmente empieza el veganismo, no como una mejora del sistema, sino como una ruptura con la misma idea de explotación. Hasta aquí el vídeo de hoy. Perdón por mis pelos un poco salvajes, ¿no? Hoy no he podido hacer nada con ellos. Y nada más. Espero que este vídeo os haga pensar, os haga reflexionar. Apelo a vuestro pensamiento crítico, que realmente pensarais en todo esto con una mente abierta, y espero que lleguéis a la conclusión de que lo mínimo que podemos hacer como seres humanos es intentar devolverles la dignidad a los demás animales, porque son alguien más que conviven con nosotros, no para nosotros. Y una vez asimiles esto, una vez entiendas que los animales merecen el mismo respeto que tú, pues no te preocupes, todo lo demás fluirá, todo lo demás llegará solo, no es nada complicado. Y si das el paso, espero que vuelvas y me lo digas. Os mando un saludo y espero veros en el próximo vídeo.